Esto es Video Shorts XD, trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. La última vez, se atribuyó el mérito de la pelea en la que el sacrificio de Goku y Gohan repelió a Cell y se presentó como un salvador. ¿Y ahora quiere atribuirse todo el mérito otra vez? Otra vez no. Qué suerte que este tipo no muriera en la batalla anterior. Krillin expresó su disgusto por las descaradas payasadas de Satán. Aunque a Goku y a los demás no les importaban esas cosas, Krillin se sintió muy enojado por su despreciable comportamiento. Goten arqueó las cejas ligeramente. A pesar del papel cómico del personaje en Dragon Ball, fue un acto despreciable atribuirse el mérito de los sacrificios de otros. Sus acciones le dejaron un mal sabor de boca. No le gustaba mucho el personaje de Satán. N/T. Hola chicos, reescribí la notificación del sistema. En lugar de los genes /linaje de Cell, Goten obtuvo sus habilidades. Porque, a partir de capítulos posteriores, no tiene sentido que obtuviera su linaje, y nada cambió. Así que la reemplacé con las habilidades de Cell, en lugar de sus genes /linaje. Si vuelven a encontrar la mención de los genes de Cell en capítulos posteriores, indíquenmelo para que pueda corregirlo. Capítulo 16. Una dura advertencia. El corazón de Satán se aceleró y de repente estalló en sudor frío al enfrentarse a las expresiones poco acogedoras de Goten y Krillin. Después de todo, les había robado sin pudor su merecida gloria 8 años atrás, y a pesar de su insensibilidad, no podía librarse de la preocupación y el miedo que ahora lo embargaban. En el fondo, conocía mejor que nadie el verdadero poder de los individuos que tenía ante sí, a pesar de sus afirmaciones públicas de que sus hazañas eran meras ilusiones, un montón de trucos. Comprendía que sus habilidades superaban con creces cualquier engaño que pudiera conjurar. Justo cuando Satanás no sabía cómo acercarse a Goten y Krillin, su mirada se posó en la cabeza cercenada de Cell. Al instante, su expresión pasó de la vacilación al éxtasis absoluto. Con Cell derrotado, no tenía que enfrentarse a esa monstruosa entidad en combate. Sin duda, era una gran noticia para él. En cuanto a ellos, podía retirarse e inventar otra historia. Cell ha muerto. ¿De verdad es él?, exclamó con gran entusiasmo, mirando la cabeza decapitada en el suelo. Luego, saludó a los reporteros y fotógrafos que se encontraban cerca. Todos, vengan. Cell ha muerto. Tras terminar las palabras, varios fotógrafos y presentadores se acercaron apresuradamente. ¿Qué pasa?, murmuró la multitud confundida. Satán aún no ha hecho nada. ¿Cómo eliminaron a Cell? ¿Quién lo hizo? ¿Serán estos dos tipos frente a nosotros?, se preguntaron en voz alta. Tanto el presentador como el camarógrafo quedaron atónitos. Mientras la televisión transmitía la escena, los espectadores de todo el mundo compartían su asombro. Ja ja ja. Mientras todos observaban con asombro, la risa estruendosa de Satán llenó el aire. No hace falta decirlo, declaró Satán, con una confianza inquebrantable. Por supuesto, todo es por mi culpa. Este tipo debió saber que venía a encargarme de él, así que se asustó muchísimo y decidió suicidarse. El público se lo tragó a pies juntillas. Estalló el júbilo y los cánticos de Satanás. Satanás resonaron por todo el planeta. Este bastardo es realmente despreciable. La voz de Krillin resumaba desdén mientras observaba las travesuras de Satán. El hombre se estaba robando el crédito descaradamente una vez más, y Krillin había llegado a su límite. Quiere atribuirse todo el mérito. Goten, no puedes permitir que siga actuando así. Ya me disgustaba a este tipo. La frustración de Krillin era palpable. Hace 8 años, este tipo robó descaradamente toda la gloria que pertenecía a Goku y Gohan. Sus sacrificios habían allanado el camino para la paz, y aún así, Satanás se regodeaba en el protagonismo que les pertenecía. Si bien Goku y Gohan podrían pasar por alto tal comportamiento, Krillin no podía ignorar la injusticia. La paz duramente ganada había tenido un gran costo personal, y ver a alguien como Satanás atribuirse el mérito era exasperante. Goten, con expresión decidida, se acercó a Satanás. Al acercarse, este comenzó a sudar profusamente, retrocediendo instintivamente por el miedo. A pesar del parecido entre Goten y Goku, la mirada en los ojos del chico era completamente diferente. Esta vez, parecía haber pateado la placa de acero. Al detenerse frente a Satanás, la expresión de Goten se volvió gélida, su voz cortando el aire como una cuchilla. Señor Satán, no me importan tus travesuras pasadas, porque no tienen nada que ver conmigo. Pero lo que hiciste hoy me repugna, declaró. Aunque personalmente no me importen esos asuntos, continuó Goten,
Si crees que puedes robarme el trabajo duro que he ganado con mi sacrificio, estás muy equivocado. El rostro empapado de sudor de Satán palideció aún más. No pudo evitar sentir como si lo rodeara un aura de muerte. Presentía que en cualquier momento, el chico que tenía delante podría matarlo por completo. Esa mirada fría de Goten era realmente aterradora. Entonces Goten se giró hacia la cámara, dirigiéndose al mundo. Y ustedes, idiotas, dijo, miren bien, ¿de verdad creen que un cobarde así es capaz de derrotar a Cell? Piénsenlo con cabeza de chorlito. El poder destructivo de hace 8 años y la batalla actual, ¿de verdad creen que todos son trucos e ilusiones? Las palabras de Goten cortaron el aire, desafiando la percepción de la multitud. La escena se desarrolló dramáticamente. Goten, con expresión indiferente, se acercó a la cabeza cercenada de Cell. Con un movimiento rápido, levantó el pie y la aplastó en pedazos. Esta escena perturbó a los espectadores, tanto presentes como a quienes miraban por televisión. Satán, antes el centro de atención, ahora temblaba de miedo. La mirada gélida de Goten lo clavó en él. Si continúas con tu despreciable comportamiento, advirtió Goten, este será tu fin. Ignorando el pánico de Satán, Goten se dio la vuelta y saltó por los aires, desapareciendo en un instante. Krilin lo imitó. Tras la desaparición de ambos, Satán finalmente se sintió aliviado y se secó el sudor de la frente. Al enfrentarse a la aterradora mirada de Goten, sintió como si acabara de cruzar las puertas del infierno. Parece que ya no puede seguir fingiendo ser un salvador. Para entonces, Goten y Krilin habían regresado a la corporación Cápsula. Krilin no pudo contener su emoción. Goten, la forma en que lo manejaste fue tan satisfactoria, exclamó. Ver a ese Satán con cara de haberse cagado los pantalones, se sintió bien. Eras muy genial y rudo en aquel entonces. Krilin no tenía la bondad pura y desinteresada de Goku y Gohan. Se sintió muy enojado e impotente al saber que Satán les había arrebatado el mérito por la paz que sus amigos se habían ganado sacrificando sus vidas. Ese tipo ha sido un descarado durante 8 años, fingiendo ser un salvador. Pero ahora no puede seguir fingiendo. En ese momento, Bulma también salió del laboratorio y se unió a la conversación. Siempre me han molestado sus entrevistas atrevidas en televisión, dijo. Promocionando esas hazañas de derrotar a Cell y vendiendo videos conmemorativos. Ya era hora de que alguien lo pusiera en su lugar. También vio lo que Goten le dijo a Satán en vivo hace un momento, y tuvo que admitir que se sintió complacida. Ja, ja. Goten simplemente rió torpemente. De hecho, Satán no le parecía tan molesto. Después de todo, era una persona común y corriente, y no estaba calificado para que lo tomara demasiado en serio. Pero su comportamiento era, sin duda, un poco despreciable, así que era necesario advertirle. Goten no quería seguir hablando de Satán, así que intentó cambiar de tema. Oye, Krillin-san, dijo, no puedo sentir Tuki en absoluto. Te convertiste en un androide. Sentía genuina curiosidad por el asunto. Porque después de salir de la cámara hiperbólica del tiempo, no podía sentir la presencia de Krillin en absoluto. Había pocas posibilidades. O Krillin murió. Pero eso era claramente imposible, ya que estaba sentado justo frente a él. La otra posibilidad era que Krillin se hubiera convertido en un dios o en un androide. Pero obviamente ser un dios era imposible, eso solo dejaba la posibilidad de que se transformara en un androide. Capítulo 17. La determinación de Krillin, las preocupaciones de Chi-Chi. El rostro de Bulma cambió ligeramente cuando la conversación giró hacia la transformación de Krillin en un androide. De hecho, al principio había intentado detener a Krillin, ya que se oponía rotundamente a este enfoque. Pero Krillin era muy terco y decidido. Ante esto, no tuvo más remedio que acceder y convertir a Krillin en un androide. Ahora, él estaba frente a ellos, aparentemente indiferente a la transformación. Krillin sonrió y se dirigió a Goten. Tienes razón, Goten. Me he transformado en un androide. También sabes que el límite superior para nosotros los humanos es muy bajo, es imposible llegar a ser tan fuerte como ustedes, los Saiyajin. Sus palabras transmitían una mezcla de aceptación y pragmatismo. Reconoció las limitaciones de los humanos en comparación con los Saiyajin, su poder innato era mucho menor. Antes, para enfrentarme a Cell, continuó Krillin, tenía que encontrar la manera de hacerme más fuerte. En realidad, ya no importa, porque mis pensamientos y mi conciencia no han cambiado en absoluto, solo que mi cuerpo se ha fortalecido. Su optimismo enmascaraba el dolor que había soportado durante la transformación. Fue un sacrificio que había hecho por el bien común. Goten permaneció en silencio, sin saber qué decir. En este mundo en crisis, la fuerza sí importaba.
Si se hubiera enfrentado a la misma situación que Krillin, tal vez habría tomado la misma decisión, transformarse en un androide o esperar a morir. Y elegiría la transformación antes que morir sin remedio. El tema de hace un momento hizo que el ambiente se sintiera un poco solemne. Bueno, no le demos más vueltas, Krillin cambió de tema. Hemos derrotado a Cell. El ambiente se relajó y él continuó. Goten, ¿qué sigue? La respuesta de Goten fue tranquila y resuelta. Entrena, sigue entrenando. Como transmigrante, comprendía los peligros omnipresentes que acechaban en su mundo. Aunque Cell había sido derrotado, oponentes más fuertes se cernían en el horizonte. Majin Buu, que aún no había despertado, dioses de la destrucción capaces de destruir un universo en un instante, ángeles que servían como maestros de estos dioses, y seres supremos como el gran sacerdote y Zeno. Aún con su comprensión del ultra instinto señal, seguía siendo vulnerable a los ojos de los dioses de la destrucción. Podrían aniquilarlo en un instante. Si quería controlar su propio destino, debía ser fuerte, arrogantemente. Este punto había sido muy claro desde que viajó a este mundo. Por lo tanto, aunque no había amenazas inmediatas, no podía permitirse el lujo de interrumpir su entrenamiento. ¿Pero no fuiste Cell el que ya mataste fácilmente?, preguntó Krillin, desconcertado. Continuó, ahora que eres tan fuerte, puedes relajarte de verdad, y además, tu edad es perfecta para ir a la escuela. La preocupación de Krillin era válida. Después de todo, para un niño de solo 9 años, más la cámara del tiempo hiperbólico, Goten obviamente estaba bajo demasiada presión. Debería estar en la edad adecuada para disfrutar de la vida despreocupada de su infancia. Y ahora que la crisis en la Tierra había terminado, no había necesidad de entrenar con tanta desesperación. ¿O será que a Goten, como al resto de los Saiyajin, le encanta pelear?, murmuró Krillin para sí mismo. Cierto. Es el hijo de Goku después de todo. Cell ha sido eliminado, reconoció Goten. Pero aún hay mucha gente fuerte en este mundo. Cell era una simple hormiga comparado con los verdaderos poderes que acechaban. Cell es como una hormiga frente a esos verdaderos poderes, enfatizó Goten. Por supuesto, yo también. Su tono tranquilo desmentía la urgencia, la necesidad de estar listo para cualquier desafío que se avecinara. El entrenamiento actual es solo para evitar que se repitan los mismos errores en el futuro. Quizás Krillin y los demás no podían comprender la existencia de seres como los dioses de la destrucción. Pero Goten lo sabía, no era cuestión de si aparecerían, sino de cuándo lo harían. Al escuchar las palabras de Goten, Krillin se sumió en una profunda reflexión. De hecho, se había enfrentado a innumerables situaciones desesperadas, un enemigo poderoso tras otro. La incertidumbre de que enemigos atroces podrían surgir en el futuro pesaba mucho en su mente. Así que el entrenamiento no se puede hacer a medias, concluyó Krillin. Las estacas eran demasiado altas para relajarse. De acuerdo, regreso primero, anunció Goten. Supongo que mamá está un poco preocupada por mí. Dicho esto, desapareció de la corporación cápsula al instante. La expresión de Krillin se tornó seria. Tras 3 minutos de silencio atónito, se volvió hacia Bulma con determinación. Bulma, por favor, sigue transformándome. Sus fuerzas actuales se sentían insuficientes. Se negaba a sentirse tan indefenso como hoy. La sensación de impotencia lo carcomía, una verdad incómoda. Mi fuerza actual aún es demasiado débil. Si hay enemigos más fuertes en el futuro, no quiero estar tan indefensa como lo estaba hoy. Esto. Bulma frunció el ceño, luchando por decidirse. Tras un momento de forcejeo, asintió. Esta tierra realmente necesitaba la protección de Goten y Krillin. De acuerdo. Te lo prometo. En el monte Paozu. Ah. Goten. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ha pasado menos de una semana desde que te fuiste. ¿Cómo creciste tanto? ¿De verdad eres mi Goten? Chi-Chi miró fijamente la figura transformada ante ella, con evidente incredulidad. En menos de una semana, Goten había experimentado una transformación notable. Sus rasgos, antes redondeados, se habían afinado y era más alto, media cabeza más alto, para ser precisos. La gordura infantil y la inocencia juvenil habían desaparecido, reemplazadas por una apariencia más angulosa y robusta. Claro que soy Goten. Goten se rascó la cabeza con torpeza. Para lidiar con Cell, pasé 2 años en la cámara hiperbólica del tiempo. Su honestidad no dejaba lugar a disimulos. Chi-Chi, su madre, escuchaba atentamente. La cámara hiperbólica del tiempo, repitió. ¿Es esa la cámara mágica del Palacio de los Kami? Goku la mencionó antes.
Escuché de Goku que el ambiente allí es muy malo y que la comida no es buena. Debiste haber sufrido mucho ahí dentro. La idea de que su hijo pequeño soportara tales condiciones la angustiaba. 8 años atrás, Goku y Gohan también habían entrenado allí. Pero Goten, con solo 7 años, había pasado 2 años completos dentro. El desgaste mental y físico que podría haber sufrido pesaba mucho en el corazón de Chi-Chi. No está mal. Goten la tranquilizó. En realidad, no fue tan difícil. Y mi esfuerzo valió la pena. Cell ha sido completamente eliminado, respondió Goten con una sonrisa. Chi-Chi sonrió radiante. Mi Goten es el mejor. Imaginó el orgullo de Goku y Gohan al ver la fuerza de Goten. De acuerdo, declaró Chi-Chi, has trabajado duro en la cámara del tiempo. Ahora déjame prepararte una comida deliciosa. Después de hablar, Chi-Chi se apresuró a preparar comida deliciosa para Goten. Capítulo 18. Una bendición inesperada para el mago malvado. Aproximadamente media hora después, Chi-Chi preparó una mesa repleta de delicias de montañas y mares. Estos platos eran delicias del monte Paosu, inalcanzables para quienes vivían en metrópolis comunes. La razón era simple, el monte Paosu albergaba una colección de animales raros y exóticos. La gente común no se atrevía a poner un pie allí. Los cazadores que se aventuraban en su peligroso terreno se arriesgaban a convertirse en presas de tigres dientes de sable o dinosaurios. Y luego estaban los lagartos gigantes, un manjar único que solo se encontraba en el monte Paosu. Goten, dijo Chi-Chi, limpiándose las manos en el delantal, debes haber pasado hambre en la cámara del tiempo durante los últimos 2 años, necesitas comer más. Su preocupación maternal era evidente. Bueno, gracias, mamá, respondió Goten, agradecido. Atacó la comida con voracidad. Al principio, cuando transmigró, los platos desconocidos lo habían hecho dudar. Pero con el tiempo, se acostumbró a sus sabores. Y estaban deliciosos. Las porciones eran generosas, llenando el estómago inagotable de un Saiyajin. Pronto, la mesa fue limpiada por Goten solo. La comida en la hiperbólica cámara del tiempo había tenido un sabor abismal, especialmente las comidas preparadas por él mismo. Ahora, saboreaba cada bocado. Después de comer, Goten se retiró a la parte trasera del monte Paosu para reanudar su entrenamiento. Como había dicho antes, el entrenamiento nunca debe cesar. Para evitar convertirse en Gohan, sorprendido y desprevenido, necesitaba consolidar su recién descubierta fuerza de Super Saiyan 2. De esta manera, la vida ordinaria y cómoda transcurría día a día. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 meses. Goten se mantuvo firme en su compromiso con el riguroso entrenamiento. No aflojó tras derrotar a Cell. Sabía que los enemigos a los que se enfrentaría superarían con creces la fuerza de Cell. Mientras tanto, en el remoto y desolado valle de la capital del este, se escondía una enorme nave espacial subterránea. Dentro de sus confines metálicos, se reunían varias figuras peculiares. Ante ella se alzaba un huevo gigante rosa erguido, el recipiente que sellaba al legendario Majin Buu. En ese momento, una luz púrpura brillaba constantemente sobre el huevo gigante rosa. Babidi, el mago malvado, se dirigió al huevo con fervor. Jijiji, mi Majin Buu, despierta rápido, susurró Babidi mientras acariciaba el huevo. Después de despertar, podrás ayudarme a gobernar este universo. La luz pulsante alrededor del huevo indicaba que Majin Buu había absorbido una inmensa energía. Por lo que parecía, el sello se rompería pronto, liberando a la formidable criatura. La razón por la que el huevo había absorbido una inmensa energía fue resultado de la épica batalla de hacía 2 meses. Aunque desconocía a los combatientes, Babidi reconoció el inmenso poder que ejercían. Sus siglos de acumulación de energía palidecían en comparación con el reciente enfrentamiento. Ahora, mientras Majin Buu se agitaba dentro del huevo, Babidi vio una oportunidad. Puedo tomar el control del universo entero, declaró. Mata a ese arrogante Kaizen y venga a mi padre. Pero uno de los seguidores de Babidi tuvo una idea diferente. Babidi-sama, no hay necesidad de esperar a que Majin Buu resucite, interrumpió la voz segura de un hombre de orejas largas y piel rosada. Este hombre no era otro que el rey demonio Dabura. Como miembro del reino demoníaco y rey demonio, irradiaba confianza en sí mismo y superioridad. ¡Cállate! El disgusto de Babidi era evidente. Intenta decirme lo menos posible, le advirtió a Dabura, o te convertiré en el pasto de Majin Buu. Aunque Dabura era fuerte, no podía gobernar el mundo. Revivir a Majin Buu seguía siendo el camino más seguro al poder. Sí, Babidi-sama. Dabura asintió rápidamente con respeto.
No había forma de que pudiera desobedecer a Babidi, ya que estaba completamente bajo su control. Mientras tuviera pensamientos que fueran en contra de la voluntad de Babidi, serían destruidos al instante. «Despierta rápido, mi Majin Buu». Babidi volvió a mirar el huevo que tenía delante. Goten continuó su entrenamiento en ese momento, ajeno a la amenaza inminente. No podía sentir en absoluto el aura de tipos como Babidi, porque se aseguraban de ocultar su aura y solían permanecer dentro de su nave espacial. La mayoría de las tareas relacionadas con la recolección de energía eran realizadas por humanos controlados. Por lo tanto, era imposible que Goten percibiera su presencia. Zumbido, estruendo. Justo cuando Goten terminaba su sesión de entrenamiento y estaba listo para descansar, se escuchó el sonido de un helicóptero, lo que indicó un giro inesperado de los acontecimientos. Inmediatamente después, un helicóptero rosa se acercó rápidamente a la zona. Goten levantó la vista, sin tomárselo en serio. La presencia que se acercaba era débil, un poco más fuerte que la de la gente común, pero no tan potente como la de Chi-Chi. El helicóptero sobrevoló la cabeza de Goten antes de aterrizar finalmente. El huracán creó una ola de aire en el suelo, mientras los escombros y el polvo se dispersaban. De repente apareció una figura familiar. Videl. ¿Cómo podría ser ella? La sorpresa de Goten era evidente. No esperaba que Satán y su hija estuvieran entre los sobrevivientes después de los Juegos de Cell hace 8 años. A pesar de las crisis que enfrentaron, de alguna manera lograron sobrevivir. No esperaba que tuvieran tanta suerte. Porque cuando Cell dejó la Tierra hace 8 años, mató a muchos humanos y destruyó muchas ciudades. No era de extrañar que Satán no muriera en tantas crisis en la serie original de Dragon Ball. Incluso cuando Majin Buu destruyó la Tierra, casi toda la gente común murió. Solo ese tal Satán sobrevivió por casualidad. Mientras Goten estaba sorprendido, Videl había bajado de su helicóptero. Se acercó a Goten con un propósito claro. Aparentemente, estaba allí por él. Capítulo 19. La inquebrantable fe de Videl se desmorona. Goten sostenía un trozo de hierba esponjosa en la boca. Agotado por el entrenamiento, descansaba contra una roca bajo la sombra de un árbol. La repentina aparición de Videl lo tomó por sorpresa. Aunque la reconoció, después de todo, era la esposa de Gohan en la serie original de Dragon Ball, su presencia allí no tenía sentido. Porque esta vez, Gohan había sido asesinado durante los Juegos de Cell, así que no había posibilidad de que se conocieran. Sin embargo, Videl apareció en el monte Paosu en ese momento, lo que lo dejó un poco desconcertado. Supuso que su visita podría tener algo que ver con la dura advertencia que le había dado a Satanás. Después de todo, Satanás era el padre de Videl. Y para Videl, siempre había considerado a su padre un superhéroe y su modelo a seguir. No dudaba de su fuerza. Entonces, lo que Goten dijo hacía 2 meses sobre su padre, pareció haber conmocionado al padre de Videl y causado muchos problemas a su familia. ¿Eres Son Goten? Videl se puso frente a Goten y preguntó, con una voz que denotaba curiosidad y sorpresa. Porque Goten, a quien ya había visto en directo, tenía una mirada extremadamente indiferente. En aquel entonces, irradiaba una intensidad amenazante. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Ahora parecía diferente, casi perezoso. El aura asesina que una vez lo envolvió se había disipado. Parecía un chico guapo y perezoso de al lado. Su comportamiento era muy distinto al que había visto en las transmisiones en directo anteriores. Soy Goten, respondió con un tono despreocupado. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó. Imbécil, la voz de Videl se quebró con ira. ¿Te das cuenta del daño que tus palabras le causaron a la reputación de mi padre hace 2 meses? Por cierto, continuó con la mirada firme, mi padre es Mr. Satan, el actual campeón mundial de lucha. Estos 2 últimos meses habían sido una tortura para su padre. Innumerables reporteros y entrevistadores implacables se afanaban por destrozar sus barreras para los chismes. Este incidente lo había envejecido visiblemente. Llevaba tiempo queriendo confrontar a Goten y pedirle explicaciones, pero era difícil localizarlo. La frustración de Videl crecía. Incluso con sus contactos, tuvo que buscar incansablemente durante 2 meses enteros antes de encontrar ese lugar remoto. Encontrarlo había sido extremadamente difícil y frustrante, y parecía que no había señales de que alguien más viviera allí excepto Goten. ¿Así que eres la hija de Mr. Satan?, preguntó Goten arrastrando las palabras. ¿Qué quieres? Estás aquí para defender las despreciables acciones de tu padre. El tono de Goten seguía siendo perezoso, miró a Videl y preguntó con ligereza, ¿o quizás estás aquí para darme una lección en su nombre? La confianza de Videl en su padre rozaba la adoración ciega. ¿Tú?
¿Por qué incriminaste a mi padre antes?, preguntó. Hace 8 años, fue mi padre quien derrotó a Cell, otorgándonos 8 años de paz. Sin embargo, solo por tus pocas palabras, todos cuestionaron a mi padre, dijo Videl indignada. ¿Entiendes lo humillante que es esto para un campeón mundial de lucha? Para el salvador de la humanidad. Aunque también dudaba de su padre por lo tonto que era a veces, para ella, en este mundo, su padre era la existencia más fuerte y era ampliamente aceptado. Pero solo por la apariencia anterior de Goten y lo que dijo, la situación había cambiado por completo. Ah, sí. Goten entrecerró los ojos ligeramente. Se puso de pie y caminó directamente frente a Videl. Los 2 años de entrenamiento en la cámara hiperbólica del tiempo lo habían transformado, haciéndolo más alto, más imponente. Era casi tan grande como Videl. Después de todo, las chicas de Dragon Ball eran relativamente pequeñas, y los Saiyajin tenían la característica de crecer de repente, como Gohan le explicó a Piccolo en la versión cinematográfica de Dragon Ball Super, Superhéroes. Goku también pasó de ser un niño a un chico alto y guapo en tan solo 3 años cuando era joven. Incriminado, ¿dices? La palabra que usaste es lamentablemente inexacta. Seamos honestos, replicó Goten, con las habilidades mediocres de tu padre, ¿de verdad crees que puede luchar contra Cell, que podría destruir el planeta fácilmente? Para alguien como él, continuó Goten, Cell sería capaz de aplastarlo hasta convertirlo en pasta de carne con un solo dedo. Permíteme aclararte, insistió, hace 8 años, fueron Son Goku y Son Gohan quienes lucharon contra Cell. Mi padre y mi hermano. Sus palabras quedaron pesadas en el aire. Sacrificaron sus vidas, la voz de Goten se suavizó, para asegurar esta frágil paz que disfrutábamos. Sin embargo, la gloria que ganaron con su sangre fue vilmente usurpada por Satanás. Asqueroso, espetó. ¿No te parece reprensible? Goten entrecerró los ojos. Y si tu padre era tan poderoso, ¿por qué casi se orinó al enfrentarse a mí? Si de verdad derrotó a Cell, ¿por qué no se atrevió a decir ni pío en mi presencia? El cerebro, concluyó, está para usarse. No es un mero adorno. Usa tu cerebro y piénsalo. El tono perezoso de Goten adquirió un matiz de indiferencia. Videl, normalmente perspicaz, se sintió completamente perpleja. No esperaba estar tan confundida ahora mismo. Había creído ingenuamente que su padre, Satán, podría derrotar a Cell y salvar al mundo. Era una broma descomunal. Esto. Videl dudó, con la mirada fija en la postura condescendiente de Goten, y al oír su tono indiferente, guardó silencio. Si su padre realmente poseía la fuerza para aniquilar a Cell, ¿por qué temblaba de miedo ante este simple niño? La humillación se extendió por todo el mundo, y todos vieron la escena con claridad. Para un campeón mundial de lucha y salvador, semejante vergüenza y humillación eran insoportables. La mente de Videl daba vueltas. Pensándolo bien, nunca había visto a su padre entrenar con diligencia. Había sido un vago durante todos estos años. Si era como Goten afirmaba, fueron su padre y su hermano, Son Goku y Son Gohan, quienes se habían enfrentado a Cell. Imposible. Todo este tiempo, pensó que su padre era fuerte, que era el héroe en su corazón, el salvador del mundo. ¿Cómo es posible? Sin embargo, en ese momento, su inquebrantable fe se derrumbó. Capítulo 20. Una llegada inesperada. Videl estaba incrédula. Esto es imposible. ¿Cómo puede mi padre ser así?, preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro. Aunque quería creer las palabras de Goten, la realidad era difícil de aceptar. La creencia a la que se había aferrado durante más de una década ahora se desmoronaba, dejándola en un estado de incredulidad. Goten, al notar su dificultad, decidió demostrar su poder. Mira con atención, dijo con calma, y una bola de energía se condensó instantáneamente en la palma de su mano. Con un movimiento rápido, la lanzó hacia una montaña frente a ellos. Retumbar. Acompañado por una violenta explosión, la cima de la montaña se convirtió inmediatamente en polvo, dejando a Videl asombrada. ¿Crees que tu padre tiene este tipo de poder?, preguntó Goten. Videl se quedó atónita. No había visto con claridad cómo explotó la montaña. Goten ni siquiera la había tocado. Según las palabras de su padre, esto definitivamente era una especie de engaño. ¿Usaste un truco ahora?, preguntó inocentemente, haciéndose eco de la creencia de su padre de que cualquier cosa inexplicable por la ciencia debe ser un truco. Goten negó con la cabeza con impotencia. Entonces, su cuerpo saltó ligeramente y desapareció directamente en un haz de luz. Parecía que presentarle algo así a Videl era simplemente como tocarle la flauta a la vaca. N/T, en la cultura oriental,
los encantadores de serpientes usan flautas para encantar serpientes, no tiene ningún efecto en las vacas. Así que dice que es básicamente inútil. PD, una idea al azar, ni siquiera tiene esos mohos. 3. ¿Cómo es una vaca? Ah. Videl se quedó atónita. Ese Goten puede volar. Desapareció frente a ella en un instante. ¿Esto también es un truco? No, absolutamente imposible. Esto no debería ser un truco. ¡Maldición! Tengo que encontrarte y ver qué misterios tienes. Videl apretó los puños con fuerza y dijo con los dientes apretados. Goten había despertado en Videl una curiosidad que no podía ignorar. Estaba decidida a comprenderlo mejor, pero por ahora, había desaparecido de su vista. Sin otra opción, abandonó el monte Paosu en su helicóptero, jurando encontrar a Goten algún día y desentrañar el misterio que lo rodeaba. Conforme los días se convertían en semanas, Goten se encontraba en un inusual estado de tranquilidad. Videl no lo persiguió, y ni siquiera Krilin lo visitó. Durante este tiempo, la fuerza de Goten se estabilizó, alcanzando el nivel intermedio de un Super Saiyan 2. Confiaba en que si se enfrentaba a Cell con toda su potencia ahora, podría derrotarlo fácilmente sin recurrir al Ultra Instinto. Mientras estaba absorto en su entrenamiento, Goten sintió repentinamente unas señales de ki desconocidas acercándose a la Tierra. Estas señales de ki eran más fuertes que las de los terrícolas comunes y se acercaban rápidamente. ¿Quién será?, se preguntó Goten en voz alta. Las señales de ki no eran particularmente fuertes, pero le resultaban extrañamente familiares. Al percibir su proximidad, Goten detuvo su entrenamiento. Sintió que estas señales de ki se acercaban rápidamente. ¿Era él mismo su objetivo? Al percibir su proximidad, Goten decidió quedarse quieto y esperar. Tras unos segundos, confirmó que estas personas estaban allí para ayudarlo. 10 minutos después, una enorme sombra apareció en el cielo, acompañada de un sonido ensordecedor que no se parecía a nada que el helicóptero de Videl pudiera producir. La sombra envolvió el cielo y, en cuestión de segundos, aterrizó frente a Goten. Era una nave espacial galáctica, sorprendentemente similar a las naves espaciales de la Legión de Freezer. Podría ser la nave espacial de la Legión de Freezer, reflexionó Goten. Pero descartó la idea rápidamente. El poder de estos tipos es muy débil. El poder de estos recién llegados era demasiado débil para ser el de Freezer, y además, Freezer había sido derrotado por Trunks del futuro. Además, el poder de combate de Freezer era de al menos 100 millones, un nivel que estos recién llegados no podrían alcanzar. Justo cuando Goten se preguntaba, la escotilla de la nave galáctica se abrió y emergió un grupo de personas, alineadas ordenadamente en 2 filas. Eran claramente soldados galácticos. Un hombre mayor, de cabello canoso y un solo ojo, vestido con el antiguo uniforme de combate de la Legión de Freezer, salió lentamente de la nave. Goten lo reconoció de inmediato. Paragus, murmuró para sí mismo, sorprendido. Era el padre de Broly, Paragus. Paragus se acercó a Goten y le puso la mano derecha en el pecho en un gesto de respeto, un saludo tradicional Saiyan a los fuertes. Hola, Son Goten-san, permíteme presentarme. Me llamo Paragus, saludó cortésmente. Sin embargo, sus ojos tenían una mirada despiadada y sombría. Era un claro recordatorio de la ferocidad inherente a un Saiyan puro. Este tipo, ¿cómo me encontró? Olvídalo, ¿cómo demonios me conoce? Goten pensó, desconcertado. Había sido relativamente desconocido en la Tierra hasta su batalla con Cell hacía 2 meses. También fue gracias a esa batalla con Cell que era conocido por todos en la Tierra. Y, hasta donde él sabía, Paragus y Broly residían en la galaxia del sur. La galaxia del norte y la del sur estaban en 2 extremos. Era sorprendente que Paragus hubiera logrado localizarlo en la Tierra, en la galaxia del norte, en tan poco tiempo. Además, no esperaba que estuviera tan bien informado y lo encontrara tan solo 2 meses después de la batalla con Cell. Goten respondió con aire despreocupado, tu identidad no me concierne. Lo que quiero saber es por qué estás aquí en la Tierra. ¿Qué asuntos tienes conmigo? Hizo una pausa antes de añadir, si tus razones no son satisfactorias, no dudaré en hacerte ir. El interés de Goten por Paragus era mínimo. Sin embargo, cuando se trataba del hijo de Paragus, Broly, su curiosidad se despertó. Broly era un Saiyajin legendario puro, y ese solo hecho fue suficiente para intrigar a Goten. Capítulo 21. El encanto del linaje legendario, viaje a la galaxia del sur. Al escuchar las palabras de Goten, los ojos de Paragus se crisparon incontrolablemente. Una expresión de preocupación cruzó su rostro, rápidamente reemplazada por una férrea determinación en sus ojos. Hacía unos 2 meses,
descubrió la firma energética de este joven Saiyajin híbrido mediante tecnología de monitoreo avanzada debido a una alerta causada por un gran choque de dos firmas energéticas. Los datos mostraron que los luchadores poseían una fuerza inmensa, superando a todos los Saiyajin del planeta Vegeta, incluido el mismísimo Rey Vegeta. Después de enviar exploradores para recopilar información, descubrió toda la información sobre el joven y decidió visitar el planeta para encargarse de él. Paragus ya sabía que si Goten lo deseaba, podía eliminarlos con un simple movimiento de dedos, por lo que consideró que lo mejor era mantenerse alejado de él lo más posible. Sin embargo, albergaba grandes ambiciones: gobernar el universo. Este chico podría convertirse en un obstáculo para sus planes. Su aterrador potencial y fuerza a tan temprana edad eran alarmantes. Si se le permitía madurar, las repercusiones podrían ser catastróficas. Por lo tanto, el plan de Paragus era eliminarlo antes de que pudiera crecer completamente. A pesar de la fuerza actual del chico, Paragus estaba seguro de que no era rival para su hijo, Broly. Su intención era usarlo para erradicar a esta molestia mestiza, eliminando todos los obstáculos en su camino hacia la dominación universal. ¿Eres hijo de Kakaroto?, preguntó Paragus. Una vez fui un camarada cercano de tu abuelo, Bardock. Continuó: te he buscado porque llevas la sangre de los Saiyajin y posees un gran poder. Creo que tienes el potencial y la capacidad de reconstruir nuestra raza Saiyajin y ascender como el nuevo rey Saiyajin. Este también es el propósito de mi visita. Por favor, no rechaces mi humilde petición. Con estas palabras, Paragus se arrodilló, parecía bastante sincero. Sin embargo, Goten, al ser un transmigrador, era muy consciente de sus verdaderas intenciones. Paragus podría no ser fuerte, pero era ambicioso. Con el formidable talento de Broly, probablemente ya gobernaba toda la galaxia del sur. Para gobernar el universo, necesitaba eliminar todos los obstáculos, y Goten se había convertido en uno de ellos a sus ojos. «Ah, ¿sí? Rey de los Saiyajin», respondió Goten con una sonrisa juguetona. Suena intrigante. No le importaba el título de Rey de los Saiyajin. En el vasto universo, el título era insignificante y no podía traerle ningún beneficio. En este mundo peligroso, lo que realmente importaba era el poder absoluto. Goten no estaba particularmente interesado en convertirse en el rey de los Saiyajin, pero sí en Broly. Ese tipo poseía el linaje Saiyajin legendario. Con ese linaje mutado, su poder aumentaba a diario, incluso sin entrenamiento. Si Goten pudiera adquirir su linaje mutado, su fuerza experimentaría una transformación significativa. Gracias a las capacidades del sistema, podría adquirir ese linaje en una batalla contra Broly. Sí, respondió Paragus rápidamente. Mientras asciendas como el rey de los Saiyajin, el universo entero se postrará a tus pies. Nosotros, tus súbditos, seguiremos tu ejemplo con naturalidad. En realidad, Paragus había planeado inicialmente traer a Broly directamente a la Tierra para eliminar a Goten. Sin embargo, una vez que Broly perdiera el control, se transformaría en una máquina de combate incontrolable y sin conciencia. La Tierra, con sus favorables condiciones de vida, era una base ideal para el trasconquistar el universo. Sería lamentable que fuera destruida durante la batalla. Por lo tanto, decidió no traer a Broly directamente. ¿Dominar el universo? Suena fantástico, respondió Goten tras fingir vacilación. De acuerdo, acepto tu propuesta. El atractivo del linaje mutado de Broly era realmente irresistible. Es maravilloso. Una expresión de emoción se dibujó en el rostro de Paragus. Nuestro campamento base está en la galaxia del sur. ¿Necesitas prepararte? Por dentro, estaba rebosante de alegría. Esperaba esforzarse, pero para su sorpresa, Goten se dejó convencer por unas pocas palabras. Asumió que Goten soñaba con convertirse en rey y lo descartó como un niño ingenuo al que se engañaba fácilmente. Poco sabía que al llegar a la galaxia del sur, sería su fin. No hay necesidad de preparativos, no puedo esperar, replicó Goten con indiferencia. De hecho, estaba deseando experimentar el poder del Super Saiyan legendario. De paso, incluso podría adquirir el linaje del Super Saiyan legendario, lo que sin duda le reportaría beneficios sustanciales. Genial, si es así, vamos rápido. Paragus estaba igualmente impaciente. Realmente estaba deseando gobernar el universo. El ambiente en este planeta es realmente bueno. Después de que este mocoso mestizo sea completamente eliminado, este lugar se convertirá en nuestro campamento base, pensó. En cuanto a los humanos de este planeta, serán completamente exterminados. Mi estimado rey, por favor, acompáñenos en la nave espacial. Paragus imploró,
poniéndose de pie y colocando su mano derecha sobre su corazón en un gesto de gran respeto. Sin embargo, en cuanto Goten le dio la espalda, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. En un instante, todos embarcaron en la nave espacial galáctica. Con un rugido atronador, la nave espacial galáctica partió de la Tierra en cuestión de segundos. El viaje a la galaxia austral, incluso a bordo de una nave espacial galáctica equipada con la tecnología más avanzada, duraría 3 días completos. Capítulo 22. La malvada amenaza verde. Hábitos voyeuristas de los guerreros Z. 3 días después, bajo la guía de Paragus, Goten llegó con éxito a un planeta desolado en la galaxia austral. El planeta parecía estéril, sin señales de vida. Las únicas señales de ki perceptibles se concentraban en un solo lugar, lo que indicaba que, aparte de los soldados de Paragus, no había otros supervivientes en el planeta. Paragus, ¿es este el nuevo planeta Vegeta que buscabas?, preguntó Goten, mirando a su alrededor. Debo decir que tu elección deja mucho que desear. Paragus respondió de inmediato con respeto. En efecto, mi señor, este planeta es relativamente desolado. Sin embargo, se alinea con nuestra naturaleza Saiyan. Una vez que asciendas al trono, sin duda podremos elegir un planeta más adecuado. Que un mocoso lo señalara lo enfureció mucho. Pero su ira pronto se calmaría, ya que no tardaría en desaparecer por completo del mundo. Poco después, el mundo entero estaría bajo su control. Mientras continuaban su viaje, se toparon con un edificio tras unos minutos de recorrer un sinuoso sendero montañoso. El edificio, al igual que el planeta, estaba vacío, sin señales de vida. En la entrada había varias figuras, en su mayoría soldados galácticos al servicio de Paragus. Goten no les prestó atención, su atención se fijó en una figura familiar, Broly. Broly, con más de 2 metros de altura, llevaba aros dorados alrededor del cuello y las extremidades. Entre sus cejas había un dispositivo para controlar su estabilidad mental, una medida implementada por Paragus para controlar los ataques de Broly. Sus ojos estaban extremadamente tranquilos y parecía un poco tímido. Mientras Goten observaba a Broly, Broly le devolvió la mirada. Su anterior calma cambió al instante, revelando una expresión feroz. En ese momento, todos los soldados galácticos se arrodillaron al unísono para saludar a Goten. Saludamos al rey Goten. Solo Broly permaneció de pie, con la mirada fija en Goten, mostrando los dientes, como una bestia ancestral despierta. Una aura poderosa y asesina brotó de su cuerpo en un instante. Broly. Paragus, al notarlo, llamó de inmediato a su hijo, usando el control que tenía en la mano para controlar el estado de ánimo y la energía de Broly. El control entre las cejas de Broly brilló con fuerza, y pronto, su comportamiento cambió de nuevo. Su expresión feroz dio paso a una mirada tranquila y delicada. Quizás otros no sepan qué causó esta hostilidad de Broly, pero Goten comprendió lo sucedido. Tenía un parecido asombroso con Goku, y al ser hijo de Goku, su ki característico también era similar. Parecía que Broly había confundido a Goten con Goku. Rey Goten, por favor, perdónalo. Es mi hijo, Broly. Su humor a veces puede ser impredecible, le explicó Paragus a Goten. Goten apartó la mirada de Broly y luego la miró. Anciano, no tienes por qué fingir más. Me trajiste aquí con la intención de usar a tu hijo para matarme, ¿verdad? Broly, el Super Saiyan legendario, ¿crees que no me doy cuenta?, replicó Goten con calma. ¿Qué? Paragus se quedó atónito. Aunque sus intenciones eran las que Goten había descrito, y su hijo era el Super Saiyan legendario, nunca le había revelado esta información a nadie, ni siquiera a sus subordinados. Se preguntaba cómo Goten sabía tanto, y si ya conocía su propósito, por qué lo había seguido voluntariamente a este planeta. Como este mocoso sabía del legendario Super Saiyajin, debía saber lo poderoso que era Broly. ¿Por qué habría de sacrificar su vida voluntariamente? ¿Era tan insensato como para creer que podía derrotar al legendario Saiyajin, Broly? Mientras tanto, en el planeta del Kaio-sama, Goku y los demás, que estaban en el otro mundo, observaban de cerca los movimientos de Goten. Tenían un halo dorado pálido sobre sus cabezas. La muerte para el grupo protagonista era algo común en Dragon Ball, nunca era un final para ellos. Goten sabe que Paragus tiene malas intenciones. ¿Por qué habría de seguir voluntariamente a Paragus a ese lugar? Gohan estaba muy desconcertado, luego miró a Goku y Vegeta, buscando una respuesta. Gracias a la habilidad del Kaio-sama, pudieron escuchar claramente la conversación entre Goten y Paragus. No estoy seguro, respondió Goku, negando con la cabeza. Quizás Goten quiere pelear con Broly porque es el Super Saiyajin legendario y es muy poderoso. Goten,
Con un poder superior al de todos ellos y un talento aterradoramente fuerte, ya se había transformado en Super Saiyajin 2 antes de cumplir 10 años. Esta transformación se logró únicamente mediante su propia fuerza, una hazaña incomparable a la de los tres. Cuando derrotó a Cell en cuestión de segundos usando el Ultra Instinto, nunca habían presenciado la transformación. Ni siquiera en el otro mundo se habían encontrado con semejante fuerza. ¡Ja! ¿Crees que ese niño eres tú, Kakaroto?, intervino Vegeta, cruzando los brazos. Ese niño es mucho más inteligente que tú. No solo busca pelear con un oponente formidable. Observa con atención. Podría volverse aún más fuerte la próxima vez. Incluso después de 8 años en el otro mundo, su actitud arrogante no había cambiado en absoluto. «Ah, ¿en serio?», respondió Goku, rascándose la nuca con ingenuidad. «Entonces tengo mucha curiosidad». Capítulo 23. Broly desatado. Es exasperante. Este chico no tiene a nadie que lo guíe en el entrenamiento, y aún así progresa tan rápido, se quejó Vegeta, apretando los puños con frustración. Continuó, incluso si le sumamos los 2 años que pasó en la cámara hiperbólica del tiempo, solo tiene 9 años, y aún así su fuerza ya ha alcanzado este nivel. Lo más desconcertante era que Goten nunca se había encontrado con un oponente digno antes de conocer a Cell. No había nadie que lo guiara en el entrenamiento. Sin embargo, en tales condiciones, se había vuelto tan fuerte. Su talento para el combate era inimaginable. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. La irritación de Vegeta aumentó al mirar al joven Trunks, que estaba a su lado. El joven Trunks era un año mayor que Goten. Sin embargo, desde que se convirtió en Super Saiyan 2 años atrás, Trunks había mostrado poca mejora. Ni siquiera había alcanzado el máximo poder de Super Saiyan, y mucho menos el de Super Saiyan 2. El disgusto de Vegeta se agravó por el hecho de que Goten era hijo de Goku. Siempre lo comparaban con Kakaroto, y lo mismo ocurría con sus hijos. Gohan, el hijo mayor de Goku, era claramente talentoso y superaba con creces a Trunks en potencial. Ahora, incluso el hijo menor de Goku estaba demostrando ser extraordinario. ¿Podría ser que él, un genio Saiyan con sangre real, fuera realmente inferior a Goku, un guerrero de casta inferior? No me sorprende, intervino Piccolo, mirando al disgustado Vegeta. Para ser honesto, Goten es mucho más disciplinado que Gohan. Ha entrenado diligentemente desde los 4 años, perseverando durante 4 o 5 años. No todos tienen esa perseverancia. Además, Goten era solo un niño en ese entonces. Para ser honesto, admiraba mucho a Goten por eso. Recordó cómo tuvo que obligar a Gohan a empezar a entrenar cuando tenía 4 años. Gohan a menudo pensaba en huir. Su determinación de entrenar no era nada firme, ni siquiera cuando lo obligaban. «Ah, Piccolo tiene toda la razón», asintió Goku, asintiendo con seriedad. «Goten es realmente muy disciplinado. Incluso yo siento que me falta diligencia comparado con él. Si no hubiera tenido tantos maestros que lo guiaran, probablemente seguiría siendo un salvaje viviendo en el monte Paosu». En ese momento, Paragus dejó de fingir. Había traído a Goten ante Broly. Mientras Broly matara a Goten, nadie podría impedirle gobernar el universo. Ja ja ja. Chico, eres mucho más inteligente de lo que pensaba. Y parece que sabes mucho. ¿Y qué? Ya que has venido aquí, aquí es donde serás enterrado. Paragus rió a carcajadas, dirigiéndose a Goten. Mientras su hijo Broly actuara, sería absolutamente imposible que alguien sobreviviera. «Lo haré», replicó Goten, mirando fríamente a Paragus. «No sé si este es mi lugar de entierro, pero puedo estar seguro de que morirás aquí pronto». Un pedazo de basura con solo 4000 de poder de combate podría destruirlo fácilmente. En cuanto Goten terminó de hablar, giró la cabeza y agarró a Paragus por el cuello. «¿Eh?». Sintiéndose instantáneamente envuelto a la muerte, Paragus entró en pánico y le ordenó a Broly: «Broly, date prisa y detén a ese mocoso. Acaba con él ahora mismo». «Jeje. Kakaroto». En cuanto Paragus dejó de hablar, la expresión tranquila de Broly se volvió irritable. Su cabello negro comenzó a moverse sin viento, y una poderosa ola de aire se extendió en todas direcciones. Las personas a su alrededor fueron arrastradas al instante, y algunas murieron en el acto. Aunque aún no se había transformado, el poder de Broly era mucho mayor que el de estos forajidos galácticos, cuyo poder de combate era de solo cientos o miles de puntos. «Kakaroto», rugió Broly de nuevo, y llamas de un verde vibrante aparecieron repentinamente alrededor de su cuerpo. Su cabello negro también se erizó al instante. «Mocoso molesto,
Experimenta lentamente el miedo que es más desesperante que el infierno. Broly te hará morir de miedo poco a poco, gritó Paragus como un loco. Ningún guerrero podría igualar a su hijo. Aunque este chico mestizo poseía un talento y una fuerza superiores a los de la mayoría. Tu parloteo incesante es realmente molesto. La voz impaciente de Goten se apagó, y la palma de su mano se llenó de energía al instante. ¡Vete! En el instante en que la energía estalló, el cuerpo de Paragus desapareció sin dejar rastro como un copo de nieve en llamas. Un Saiyajin con solo 4000 puntos de poder de combate, Goten podría destruirlo sin esfuerzo. No había ninguna capacidad de resistencia. ¡Rugido! Broly rugió de nuevo en ese momento, y todo el planeta se estremeció violentamente. De hecho, el Broly que tenía frente a él era similar al Broly original de DBZ, que no tenía emociones. Para él, el afecto familiar no tenía ningún valor. En la versión cinematográfica, el desenfrenado Broly incluso mató a su padre. Y el Broly de la nueva película de DBS se preocupaba más por sus emociones que el Broly que tenía delante. Al menos, tras ver morir a su padre, se enfadaría y se descontrolaría. Pero este Broly, obviamente, era indiferente a la muerte de Paragus. Seguía gritando el nombre de Goku. En ese momento, el aura verde vibrante que rodeaba el cuerpo de Broly se volvió aún más violenta. Su cabello negro también se volvió morado oscuro. Esta era la forma de Broly que imitaba al Super Saiyan. Tras sentir el aura extremadamente poderosa, Goten no se atrevió a aflojar. Apretando los puños, acompañado de un gruñido bajo, se transformó instantáneamente en la forma de Super Saiyan con toda su potencia. ¡Kakaroto! Broly gruñó de nuevo. Su cuerpo se abalanzó sobre Goten. Su velocidad era vertiginosa, y sus ataques no eran nada sofisticados. Un puñetazo directo se dirigió hacia Goten. ¡Vamos!, lo desafió Goten. Déjame ver qué tan fuerte es el legendario Super Saiyajin Broly. Goten frunció los labios y luego lo recibió con un puñetazo. Capítulo 24. El poder opresivo del legendario Super Saiyajin. ¡Boom! En el momento en que los puños de los dos combatientes chocaron, una enorme explosión sónica se extendió por todas partes. El palacio que se alzaba tras Broly se derrumbó al instante. Los soldados de Paragus, que habían sobrevivido por poco hasta ahora, fueron aniquilados por la aterradora onda expansiva, con sus cuerpos reducidos a polvo. Un enorme cráter apareció en el suelo, con su interior surcado de grietas como telarañas. ¡Saa! El cuerpo de Goten salió volando, dando tumbos hacia atrás varias decenas de metros antes de detenerse por completo. En marcado contraste, Broly permaneció inmóvil, aparentemente ajeno a la colisión. Una expresión de preocupación cruzó el rostro de Goten. El impacto del choque fue como si hubiera golpeado una placa de acero. El Saiyajin legendario, Broly, no solo poseía un talento extraordinario para el combate, sino que también ostentaba una fuerza increíble, lo que lo convertía en el candidato ideal para dominar el Ultra Instinto. Aunque Broly apenas se había transformado en Super Saiyajin y aún no había alcanzado la transformación completa, su poder ya era formidable. Era inconcebible que Goku y los demás se enfrentaran a este monstruoso enemigo en la versión cinematográfica. De no ser por la armadura del grupo protagonista, Goku y los demás habrían sido aniquilados. ¡Ja ja ja! Broly rugió de nuevo, su deseo de batalla evidentemente estimulado por la pelea. Acompañado por sus rugidos, el aura verde vibrante que rodeaba a Broly surgió de nuevo. Simultáneamente, una enorme bola de energía verde vibrante comenzó a condensarse desde su pecho. El estilo de lucha de Broly carecía de delicadeza o técnica, era simplemente una muestra de su inagotable energía. En un abrir y cerrar de ojos, la bola de energía creció hasta alcanzar el tamaño de varias pelotas de baloncesto y fue lanzada directamente hacia Goten. ¿Es este el poder de un Saiyajin legendario?, se preguntó Goten, sorprendido. Es absurdamente fuerte. Ni siquiera Cell en su forma más poderosa tendría oportunidad contra él. Mientras el rostro de Goten adoptaba una expresión solemne, su cuerpo brilló por un instante, desapareciendo del lugar. ¡Estruendo! El suelo donde había estado fue convertido en un enorme sumidero por la bola de energía verde vibrante. Un semicírculo de energía, visible a simple vista, se elevó del suelo. Goten reapareció en el aire, con los puños fuertemente apretados. Arcos eléctricos azules parpadearon alrededor de su cuerpo, su cabello dorado se erizó y el aura a su alrededor se transformó en un chorro de llamas. Se había transformado en Super Saiyan 2. Por la energía de Broly, era evidente que Goten no podía ni pensar en igualarlo solo con la forma completa de Super Saiyan. La diferencia de fuerza entre ellos era enorme. Si Broly aprendiera algunas técnicas de combate,
su poder sería inimaginablemente formidable. Más importante aún, el aura de Broly parecía expandirse rápidamente con cada instante. Rugido. Broly continuó rugiendo salvajemente, liberando una bola de energía verde tras otra. Los picos de las montañas circundantes se derrumbaron uno tras otro, y enormes pozos aparecieron por todo el suelo. El planeta, una vez desolado, era ahora un escenario de devastación absoluta, parecido a un purgatorio en la Tierra. A medida que su poder seguía creciendo, Broly experimentó otra transformación. Su cabello morado se tornó de un verde vibrante, y sus ojos se volvieron vacíos, sin pupilas. Parecía como si hubiera perdido la cabeza por completo. Esta era la transformación única de Broly. Su aura había sufrido un cambio drástico respecto a la anterior. ¿Es esta la forma legendaria del Super Saiyan?, se preguntó Goten. Esta aura abrumadora es simplemente incomparable al Super Saiyan 2. Es increíble que Goku pudiera derrotar a este monstruo en la versión cinematográfica tras absorber la energía de Vegeta y Gohan. Sintiendo la abrumadora sensación de opresión, Goten se llenó de pavor. Tras experimentar personalmente esta poderosa aura, estaba aún más convencido de que la derrota de Broly en la versión cinematográfica se debía a la armadura del protagonista y también a la duración de la película. En ese momento, Goku y Gohan solo podían alcanzar la forma máxima de Super Saiyan. En cuanto a Vegeta y los demás, eran aún más débiles. La idea de que Goku pudiera atravesar el cuerpo de Broly con toda la energía que le habían dado era ridícula. Broly medía originalmente más de 2 metros, pero Goten ya parecía un niño frente a él. El marcado contraste entre sus tamaños era evidente. Tras su transformación, Broly había crecido a más de 3 metros, pareciéndose a un gigante. Tras completar su transformación, Broly dejó de gruñir como una bestia. Aunque sus ojos seguían vacíos, era evidente que había recuperado la cordura. Sin embargo, también se había transformado en una bestia primigenia impulsada únicamente por el deseo de matar. Su mirada vacía se volvió hacia Goten, con una sonrisa sedienta de sangre extendiéndose por su rostro. Con una voz que sonaba como la de un demonio, dijo: «Sé que no eres Kakaroto, pero siento la misma energía en ti que en él. Además, te pareces mucho a Kakaroto, así que disfrutaré destrozándote de todos modos». En cuanto pronunció sus diabólicas palabras, el cuerpo de Broly se abalanzó de nuevo hacia Goten. Su velocidad había experimentado un cambio cualitativo. Su imponente figura parecía una montaña, rebosante de fuerza bruta y músculos. Su cuerpo, similar al acero forjado, exudaba un aura de fuerza inquebrantable, con una piel tan dura como el hierro y huesos tan irrompibles como el acero. Al mirarlo, uno no podía evitar sentir una sensación de impotencia. La sensación opresiva que emanaba era simplemente demasiado intensa. Mientras tanto, en el pequeño planeta del Rey Kai. Inicialmente, el planeta del Rey Kai había sido destruido por la explosión de la célula. Sin embargo, en los últimos 8 años, había reconstruido un pequeño planeta por sí mismo. Era prácticamente igual que antes, y básicamente igual en todos los aspectos. Durante estos 8 años, Goku y Vegeta habían estado practicando allí con la aprobación especial del Rey Genma. En ese momento, mientras escuchaba la conversación de Broly con Goten, Goku se quedó sin palabras. «Ah, ¿qué pasa? Ese Saiyajin llamado Broly parece odiarme profundamente. Pero nunca lo he conocido, y mucho menos he luchado contra él. ¿Sabes qué pasa, Vegeta?», preguntó Goku, mirándolo con expresión inocente. Después de todo, Vegeta era el príncipe de los Saiyajin. Tal vez él supiera algo sobre Broly. ¿Cómo iba a saberlo? Ni siquiera he oído el nombre de Broly, respondió Vegeta irritado, girando la cabeza. Sin embargo, su confianza en sí mismo se había visto afectada. Era el genio de los Saiyajin, el orgulloso príncipe de los Saiyajin. Una cosa era ser superado por Goku, casi se había acostumbrado con los años. Pero ahora había otro Saiyajin, Broly. Estos tipos fuertes seguían apareciendo uno tras otro. Parecía no tener fin. Entonces, ¿cuál es su problema? Goku seguía rascándose la cabeza, confundido. En ese momento, Goten, que observaba a Broly abalanzándose hacia él, murmuró: «Tu ataque es demasiado directo». Su mirada se endureció y alzó la mano derecha. Un destello de energía dorada se condensó al instante en su palma, transformándose en una espada redonda. «Disco destructor Deca Espada», declaró. Capítulo 25. El Kaiosama revela la carta del triunfo de Goten. La técnica única de Krillin, el disco destructor, podría no ser de mucha utilidad contra un oponente abrumadoramente poderoso si se usara en un choque frontal. Sin embargo, el estilo de combate de Broly era rudimentario,
carente de estrategia y reflexión. Quizás el disco destructor podría infligirle algo de daño. Después de todo, un Saiyajin desenfrenado como Broly no esquivaría un ataque así. Como era de esperar, Broly cargó contra Goten a toda velocidad, sin mostrar intención de esquivar el disco destructor. Justo cuando el disco destructor estaba a punto de golpearlo, Broly dejó escapar un rugido repentino. ¡Rugido! Con su rugido, el aura verde vibrante que rodeaba su cuerpo surgió, bloqueando abruptamente el disco destructor con las llamas del aura a su alrededor y dejando a Goten totalmente sorprendido. El disco destructor era bien conocido por su capacidad de causar daño real, pero fue bloqueado por las llamas del aura de Broly. ¡Ka! Justo cuando Goten se tambaleaba por la sorpresa, un sonido nítido resonó al aparecer grietas en las 10 piezas del disco destructor. En un abrir y cerrar de ojos, se desintegró en una luz estelar dorada y desapareció. Sin inmutarse, Broly continuó su carga hacia Goten. Su ataque fue directo. Cuando golpeó, Goten rápidamente levantó los brazos para bloquear. En el momento en que recibió el golpe, sintió como si un enorme martillo lo golpeara al instante. Un hormigueo se extendió por ambos brazos y su cuerpo retrocedió sin control. Sus pies rozaron el suelo y retrocedió 30 metros antes de detenerse. Broly giró la palma de la mano y una energía verde vibrante se condensó al instante. Luego la lanzó directamente hacia Goten. En el momento en que la bola de energía se liberó, se dividió en una docena de bolas de energía más pequeñas, como un disparo de escopeta. Goten no se atrevió a aflojar en lo más mínimo. Saltó, y el suelo explotó casi al mismo tiempo. Retumbar. Incontables cráteres se formaron de nuevo. Parece que tendré que competir cara a cara con este tipo, pensó Goten con el rostro extremadamente serio. Si alargo demasiado la pelea, no podré vencer a Broly en absoluto. Una guerra prolongada podría ser una buena táctica contra una persona común, pero contra Broly, solo conduciría a una situación pasiva. La fuerza de Broly seguiría aumentando a medida que avanzaba la batalla, y su energía seguiría mejorando. Era equivalente a un aumento continuo de fuerza durante la batalla. Liberar una batalla prolongada con un tipo así no era diferente a cortejar a la muerte. Tenía que hacerse rápido. Si la forma Super Saiyan 2 no podía derrotar a Broly, Goten tendría que usar el Ultra Instinto para destruirlo por completo. Después de todo, su objetivo final era adquirir la super línea de sangre de Broly. En cuanto a los métodos que usara para ganar la batalla y obtener la línea de sangre, no le importaba. Lo que más importaba era sobrevivir. Su objetivo era hacerse más fuerte y superar a los verdaderamente fuertes. Justo cuando Goten estaba sumido en sus pensamientos, una enorme bola de energía verde se condensó del pecho de Broly y se dirigió directamente hacia él. El cuerpo de Goten brilló de nuevo y la esquivó con facilidad. La fuerza de Broly era realmente formidable, y el poder de la bola de energía también era impresionante. Pero Broly, que estaba en un estado de furia, carecía de finura de combate, y sus ataques eran muy directos. Por lo tanto, con los cálculos adecuados, era fácilmente evitable, lo que dificultaba golpearlo. Especialmente Goten, cuya fuerza había alcanzado la mitad de la segunda etapa del Super Saiyan 2, no era nada lento. Mientras tanto, en el planeta del Kaiosama, Goku y los demás parecían muy nerviosos. Todos fruncieron el ceño, apretaron los puños y observaron la batalla con la ayuda del Kaiosama. El temperamento de Broly es tan irritable y violento, dijo Piccolo rápidamente, con una acertada apreciación. Y parece que con el paso del tiempo, su ki se expande constantemente. Este tipo es completamente diferente a ustedes. Después de que Goku y Vegeta se convirtieran en Super Saiyan, su resistencia y energía se consumían rápidamente. Porque el Super Saiyan en sí mismo era una transformación que consumía mucha energía física a menos que se dominara por completo. Pero este Saiyan llamado Broly parecía ser completamente diferente a ellos. Su energía se expandía constantemente y su velocidad era muy rápida. Si esto continuaba, Goten probablemente sería asesinado por Broly. En efecto, yo también lo siento. Goku también asintió solemnemente. Es realmente inesperado que un Saiyajin tan monstruoso aún exista en el mundo. En ese momento, tenía muchas ganas de unirse a la lucha para ayudar a Goten a luchar contra Broly. Pero ahora estaba muerto, y los muertos no podían intervenir en los asuntos del reino de los vivos. Así que en ese momento, solo podía estar ansioso. Vamos, Goten, animó Gohan a Goten. Debes ganar. Eres el último guerrero de la Tierra. Goten era el último guerrero Saiyajin de la Tierra. Si incluso él muriera, sería desastroso que hubiera otras crisis en la Tierra en el futuro. Están demasiado preocupados, dijo Kaio-san con seriedad desde un lado,
viendo a todos con rostros serios. Aunque, a juzgar por la situación actual, sí que hay una gran diferencia entre la fuerza de Goten y la de Broly. Pero no olviden que hace 2 meses, la fuerza de Cell también era mayor que la de Goten. Aún así, Goten lo mató en segundos. Y déjenme decirles que cuando Goten mató a Cell, el aura de un dios brotó repentinamente de su cuerpo, un poder que los mortales jamás han dominado. No era que quisiera apaciguar las emociones de todos, lo que dijo era cierto. Cuando Goten luchó contra Cell hace 2 meses, en el instante en que lo mató en segundos, su cuerpo realmente estalló con el aura de un dios. Simplemente, la gente común no podía percibirlo en absoluto. En ese momento, Goten estaba destinado a ser extraordinario. ¿El poder de un dios? Goten. ¿Cómo es posible?, preguntó Goku sorprendido. Dejen de bromear, ¿cómo puede un Saiyajin dominar el poder de un dios? Sin mencionar a ese chico Goten, que no tiene amo. Kai-sama, ¿es cierto lo que dijo? Todos estaban extremadamente sorprendidos. Si el rey Kai no les hubiera mentido, entonces habría una gran diferencia entre ellos y Goten. Estas personas tenían una idea muy vaga del poder de los dioses. Para ellos, ser capaces de matar a Cell en su forma superperfecta en un instante significaba que el poder de ese dios era muy poderoso. Capítulo 26. La amenaza verde se hace más fuerte, Ultra Instinto como último recurso. Goten había decidido enfrentarse a Broly cara a cara. Tras la batalla con Cell, le había quitado 4 semillas en su más al inmortal Korin. Incluso si resultaba gravemente herido, siempre que no muriera, podría recuperarse de inmediato. Quería aprovechar la habilidad Zenkai del Saiyajin para obtener una fuerza poderosa tras recuperarse de un estado cercano a la muerte. ¡Jo! Su energía se expande constantemente, comentó Goten mientras Broly liberaba la bola de energía. Sintió que el ki en el cuerpo de Broly volvía a expandirse rápidamente, haciendo temblar incluso los músculos de todo su cuerpo. Notó que, aunque Broly podía mantener la razón en su estado transformado, se estaba volviendo más irritable y sanguinario. Rugido. Broly rugió de nuevo mientras la energía en su cuerpo seguía expandiéndose. Una aura poderosa se liberó de su cuerpo al instante. Una enorme barrera de energía verde vibrante se formó directamente alrededor de su cuerpo, y entonces innumerables bolas de energía se liberaron de la barrera verde. Retumbar. Boom. 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 Dondequiera que la bola de energía iba, causaba una destrucción total. En ese momento, el planeta entero llevaba tiempo desmoronándose. Parecía que cada segundo que pasaba, existía la posibilidad de una destrucción total. Goten esquivó hábilmente todas las bolas de energía. ¡Ja! Al segundo siguiente, con una esquiva extremadamente rápida, apareció frente a Broly. La batalla comienza ahora, Broly, declaró Goten con una expresión extremadamente seria. Hasta ahora, solo había estado esquivando el ataque de Broly a ciegas, así que no era una pelea en absoluto. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¡Batalla! ¡Ja ja ja ja! Broly rió maniáticamente. ¡Basura! ¿Crees que podrías pelear conmigo solo porque quieres? Para mí, no eres más que un insignificante insecto. Broly sonrió de repente, con sus ojos blancos y vacíos llenos de desdén. Para él, Goten era solo un pobre bicho, una basura a la que no necesitaba prestar atención, alguien que podía ser aplastado hasta la muerte a voluntad. Pero como este niño era el hijo de Kakaroto, no debía permitir que muriera tan fácilmente. Quería descargar en su hijo toda la ira que había albergado contra Kakaroto durante décadas. Sí, replicó Goten. Es curioso, porque desde mi punto de vista, no eres más que un bruto sin mente, una excusa lamentable de guerrero. Goten también levantó una mueca de desprecio y le dijo a Broly. Aunque al ver la versión cinematográfica, sabía que Broly era racional tras transformarse en el Super Saiyan legendario. Pero le sorprendió un poco que este tipo pudiera decir esas palabras. Después de todo, no creía que se comunicara mucho después de la transformación. Jejeje. Broly rió entre dientes con sarcasmo ante las palabras de Son Goten. Luego continuó, tú y tu padre Kakaroto, ambos débiles, ambos repulsivos. Como recompensa, les dejaré probar el terror que solo un verdadero Saiyan puede traer. Después de que la voz de Broly se apagara, apareció de repente, con su enorme cuerpo, parecido a un coloso, dejando un rastro de destrucción en el suelo que pasaba. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Su cuerpo también apareció frente a Goten como un fantasma. Aunque este tipo era grande, no afectó en absoluto su velocidad, era asombrosamente rápido, llegó casi en un abrir y cerrar de ojos. Tras aparecer frente a Goten, Broly lanzó un uppercut. Goten juntó las manos rápidamente,
bloqueando el ataque de Broly. En el momento en que su cuerpo se elevó en el aire, su rodilla derecha golpeó fuertemente la barbilla de Broly. Un golpe con toda su fuerza solo hizo que la cabeza de Broly se inclinara ligeramente hacia atrás. ¿Es tan fuerte el cuerpo de este tipo?, se preguntó Goten. Su cuerpo se detuvo en el aire, su rostro lleno de incredulidad. Golpeé con todas mis fuerzas, pero solo hice que inclinara la cabeza hacia atrás. Aunque sabía que, como Super Saiyan legendario, Broly debía ser fuerte, no esperaba que fuera tan escandaloso. Con toda su fuerza, no pudo derrotarlo. Aunque había pensado durante mucho tiempo que este tipo podría ser ridículamente fuerte, pero este tipo de resistencia era demasiado ridícula. Broly frunció los labios en ese momento. Luego levantó la cabeza y miró a Goten, sus ojos estaban llenos de desdén. Jejeje, ¿esta es tu fuerza? Claro, es tan débil como imaginaba. Esa mirada y esos movimientos de lamerse los labios eran como un demonio saliendo del infierno. El solo hecho de estar ahí podía hacer estremecer a mucha gente. Era una sensación de opresión, y solo Broly frente a él podía transmitirla. La versión DBS de Broly simplemente no tenía esa sensación demoníaca. ¡Ja! Goten no dijo mucho, pero comenzó a explotar de nuevo, y el rayo azul alrededor de su cuerpo crepitó y parpadeó como una pequeña serpiente. El aura dorada alrededor de su cuerpo también era más turbulenta. Tras aumentar su energía, Goten volvió a brillar. Un puñetazo golpeó el pecho de Broly directa y fuertemente. ¡Boom! Se escuchó un estruendo sordo, pero Broly permaneció inmóvil. Aún con una sonrisa maliciosa en la comisura de los labios, miró a Goten como un dios de la guerra que regresa del infierno. Jeje. ¿Esto es todo? ¡Basura! La risa desdeñosa de Broly volvió a sonar. Al segundo siguiente, Broly hizo un movimiento rapidísimo y agarró a Goten. Luego lo arrojó al suelo y lo arrastró hasta el final. El suelo se convirtió instantáneamente en una zanja de varias decenas de metros de largo. El uniforme negro de artes marciales que llevaba Goten también se hizo añicos en un instante. Entonces Broly lanzó el cuerpo de Goten por los aires y levantó la mano para disparar un preciso cañón de palma. ¡Boom! Una nube de humo negro explotó repentinamente en el cielo, y el cuerpo de Goten también salió volando de entre el humo negro. Aún quedaba una larga columna de humo negro detrás. Entonces su cuerpo quedó fuertemente incrustado en la cima de la montaña a cientos de metros de distancia. Tenía heridas de diversos grados en el cuerpo y la sangre le manaba de la comisura de la boca. Tras levantarse de nuevo, la mirada de Goten seguía extremadamente firme, con un toque de emoción. El linaje del Super Saiyajin legendario era realmente poderoso. Si lo conseguía, sin duda podría usar la señal del Ultra Instinto durante mucho tiempo sin preocuparse por los requisitos físicos. RIP. Se arrancó el andrajoso uniforme de artes marciales. Parece que tengo que usar el Ultra Instinto. Si sigo luchando con este tipo, me temo que mi cuerpo no podrá soportar el Ultra Instinto más adelante. Goten tomó una decisión rápidamente. Aunque el Broly que tenía delante no era tan aterrador como el Broly DBS, el crecimiento de su ki aumentaba en línea recta, lo cual era ridículamente rápido. Si seguía enredándose así, la situación podría salirse de control rápidamente. Capítulo 27. Ultra Instinto desatado. Broly, reconozco que tu fuerza es realmente formidable, admitió Goten con tono serio. El poder de tu linaje mutado es mayor de lo que imaginaba. Si confiaras solo en el poder del Super Saiyajin, no sería rival para ti. La brecha entre nosotros es enorme. Sin embargo, estoy decidido a derrotarte lo más rápido posible. Goten había decidido usar el Ultra Instinto. Su forma actual de Super Saiyajin 2 simplemente no era suficiente para derrotar a Broly. Incluso si lograra alcanzar el Super Saiyajin 3 en un momento crítico, no necesariamente podría derrotarlo. Además, la fuerza de Broly seguiría creciendo a medida que avanzaba la batalla. Para evitar accidentes, esta batalla tenía que terminar. Si uno pensara en Broly de la película Dragon Ball Super, podría ser posible hacerse amigo de él. Sin embargo, este Broly, una vez que enloquecía, era completamente incontrolable. Como él mismo había declarado, el Broly que se encontraba frente a Goten era un verdadero demonio. ¿Cómo podría un verdadero demonio hacerse amigo de los humanos? La única opción era eliminar por completo a Broly para evitar futuros problemas. ¡Ja! ¡Basura! Broly se burló de las palabras de Goten. Solo porque quieres derrotarme, ¿crees que puedes hacerlo? Ya había medido completamente el poder de Goten. Incluso si Goten multiplicara su fuerza por 10, sería absolutamente imposible para él derrotar a Broly. Esto no era más que una quimera.
Podía sentir el aura en su cuerpo comenzando a crecer salvajemente de nuevo. Goten no continuó hablando. En cambio, sacó directamente una semilla Senzu y la consumió, recuperando rápidamente su fuerza física. Las heridas en su cuerpo sanaron por completo en un instante. Entonces, cerró los ojos ligeramente y salió de la transformación de Super Saiyan. Dejó escapar un largo suspiro. Una vez más, líneas plateadas irradiaron alrededor de todo su cuerpo, y su aura se volvió completamente indetectable. Mientras tanto, en el planeta del Rey Kaio, Goku y Vegeta quedaron desconcertados una vez más. El aura de Goten había desaparecido por completo. Incluso con la ayuda del Kaio-sama, no podían sentir el aura de Goten en absoluto. «El aura de Goten ha desaparecido otra vez», exclamó Goku. «Parece que va a usar la forma con la que derrotó a Cell antes». Como no sabían qué era, solo podían referirse a ella como la forma. Según su comprensión, podría ser una forma similar a la del Super Saiyan, pero parecía ser mucho más fuerte. Esta aura divina, el cuerpo regordete del Kaio-sama tembló. Esta vez, el aura divina que libera Goten es aún más fuerte. La poderosa aura divina que emanaba del cuerpo de Goten lo oprimió profundamente. Este era definitivamente un poder que solo podía ser dominado por un dios poderoso. Como un simple Kaio-sama del norte, naturalmente sentía una sensación de opresión. El Broly al que se enfrenta Goten ahora parece ser mucho más fuerte que el Cell de entonces, expresó Gohan con preocupación. Después de todo, Goten era el último guerrero Saiyajin de la Tierra. Si algo le sucediera, el futuro de la Tierra podría estar en peligro. No se preocupen, los tranquilizó Kaio-san. Aunque ese Broly es una criatura monstruosa, aunque sean pocos, puede que no puedan derrotarlo. Pero Goten no tendrá ningún problema. Al ver la preocupación de todos, Kaio-san habló con seguridad. Solo él podía sentir la inmensa aura divina en el cuerpo de Goten. Así que sabía muy bien lo poderoso que era Goten ahora. Parece que Goten ha dominado una superhabilidad, dijo Goku, con una sonrisa en el rostro. Jeje. Hablando de eso, tengo ganas de luchar contra Goten. Aunque habían permanecido juntos después de la muerte, Vegeta nunca había sido su oponente. Y Gohan no podía desarrollar su poderoso talento para el combate sin una inmensa presión. Así que estos 8 años de entrenamiento habían hecho que su fuerza superara por completo a la de los demás. Aunque a menudo entrenaban juntos, no sentía ninguna necesidad de luchar con ellos. En ese momento, Goten y Broly emocionaban mucho a Goku. Desafortunadamente, ahora era hombre muerto. No había forma de entrenar contra ellos. Del otro lado, las líneas plateadas alrededor del cuerpo de Goten se volvieron cada vez más densas. Broly miró a Goten con recelo. Sintió que su aura había desaparecido por completo en un instante. También había salido de la transformación de Super Saiyan, y Broly no sabía qué planeaba este chico. Pero no le importaba en absoluto. Porque hiciera lo que hiciera Goten, eventualmente moriría en sus manos. Jejeje. Broly se burló, apretando los dientes y con una sonrisa sanguinaria en las comisuras de sus labios. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Goten, su cuerpo convertido en un borrón de movimiento. Suiz. Con un puñetazo rápido, la fuerza bruta pareció deformar el espacio a su alrededor en un instante. Goten, sin embargo, permaneció inmóvil, con los ojos cerrados. Sin embargo, fue como si le hubieran brotado ojos por todo el cuerpo, pues en el instante en que el puño de Broly se abalanzó sobre él, Goten se movió ligeramente y esquivó el ataque sin esfuerzo. ¡Risita! Broly rió entre dientes, aparentemente divertido de que su ataque hubiera sido tan fácil de evadir. Sin inmutarse, apretó los dientes y lanzó una lluvia de golpes hacia Goten. Suiz, suiz, suiz. El sonido del aire al ser cortado resonó a su alrededor, creando ondas en el aire. Sin embargo, a pesar de los cientos de ataques, ninguno logró impactar a Goten. Entonces, al segundo siguiente, los ojos de Goten se abrieron de golpe. Un destello de luz plateada brilló en sus pupilas, e inmediatamente después, el aura plateada que rodeaba su cuerpo brilló. Su cabello se movió como si lo hubiera atrapado una brisa invisible, su expresión permaneció tranquila y su ánimo no flaqueó en lo más mínimo. Broly se quedó paralizado, visiblemente desconcertado al ver que todo el cuerpo de Goten irradiaba repentinamente una aura plateada. Pero Goten no tenía intención de darle tiempo a sorprenderse. Capítulo 28. El enfrentamiento final. Adquiriendo el linaje LSS, reescrito. En el instante en que la luz plateada bailó en sus pupilas, el cuerpo de Goten se desvaneció como un espectro. Su velocidad era asombrosa,
dejando un rastro de imágenes residuales suspendidas en el aire. Antes de que Broly pudiera siquiera registrar su sorpresa, la figura de Goten ya se había materializado ante él. Un puñetazo rápido y directo impactó de lleno en el abdomen de Broly. ¡Boom! Un estruendo sordo y resonante resonó al tiempo que un chorro de sangre brotaba de la boca de Broly. Su imponente cuerpo, de más de 3 metros de altura, salió volando varios cientos de metros hacia atrás por la fuerza del puñetazo. Broly se agarró el estómago, haciendo una mueca de dolor. Sintió como si le retorcieran las entrañas, causándole una agonía desgarradora. A pesar de su formidable fuerza y su robusto físico, el poder del puñetazo de Goten, amplificado por el Ultra Instinto, era aterradoramente potente. ¡Ra! El dolor seguía alimentando la ira de Broly, haciéndola aullar como una bestia herida. El aura verde vibrante que rodeaba su cuerpo se encendió con aún más intensidad. ¡Vos! Sin dudarlo un instante, el cuerpo de Goten parpadeó, apareciendo de nuevo como un fantasma. Una patada giratoria perfectamente ejecutada aterrizó con fuerza en el cuello de Broly. ¡Boom! Retumbar. El enorme cuerpo de Broly se estrelló contra el suelo, creando un enorme sumidero al impactar. En ese momento, Goten no mostró piedad. Sabía que en su estado actual, usando el Ultra Instinto, solo podría mantenerlo menos de medio minuto. Si Broly no era completamente dominado en ese tiempo, el cuerpo de Goten estaría en grave peligro. Sería como un pez en una tabla de cortar, a merced de la ira de Broly. Tras estrellar a Broly contra el suelo, Goten saltó por los aires. Con un movimiento rápido, comenzó a acumular energía en una mano. Una bala de energía plateada, compuesta de ki divino puro, se condensó en un instante. Por muy resistente que fuera el cuerpo de Broly, no tenía ninguna posibilidad contra semejante fuerza. ¡Boom! Retumbar. La bala de energía dio en el blanco, justo donde estaba Broly. La ensordecedora explosión hizo temblar todo el planeta. El suelo fue perforado por las ondas de energía remanentes, provocando que el magma escarlata se agitara violentamente. Y allí, en medio del caos, el cuerpo de Broly reapareció ante la vista de Goten. Su enorme figura estaba plagada de heridas. La sangre le manchaba las comisuras de la boca y los ojos, pero su furia era aún más palpable. Parecía una bestia ancestral despertando de su letargo, mostrando los dientes con rabia. Su aura era más aterradora que nunca. Claramente, el dolor solo había servido para hacer a Broly más fuerte y feroz. Poco a poco, perdiendo el control de sus instintos primarios, estaba perdiendo la conciencia de sí mismo. ¿De verdad, sobrevivió a eso? La tenacidad de este tipo es increíble. Goten se quedó atónito al observar a Broly, quien solo había sufrido algunas heridas. ¡Rugido! Un rugido frenético brotó de la garganta de Broly. La energía verde que rodeaba su cuerpo se volvió cada vez más aterradora. Bolas de energía se liberaban continuamente de su cuerpo, causando estragos donde quiera que iban. El suelo fue arrasado y el magma escarlata se agitaba y se agitaba implacablemente. Todo el planeta estaba al borde de la destrucción, y se estimaba que en menos de un minuto, este planeta sería completamente aniquilado. La energía de Broly seguía devastando el planeta. Una expresión seria apareció gradualmente en el rostro de Goten. Había estado luchando contra Broly durante tanto tiempo, pero el sonido de notificación del sistema no había sonado. Esto significaba que aún no había adquirido el linaje mutado de Broly. Había arriesgado sus vidas para venir a este planeta solo para adquirir el linaje de Broly. Después de todo este esfuerzo, si no podía adquirir el linaje mutado de Broly, sería una gran decepción. Más importante aún, Broly había perdido completamente la cabeza y había comenzado a destruir todo a la vista. Se estimaba que este planeta sería completamente destruido en un minuto. En ese momento, Goten estaría en grave peligro. Después de todo, no podría mantener el modo Ultra Instinto por mucho tiempo. Y solo con el poder del Super Saiyan, era completamente imposible sobrevivir en el universo. Sistema, acepta la fusión de las habilidades de Cell. En ese momento, Goten recordó de repente que, al derrotar a Cell, había adquirido sus habilidades. Inicialmente, no había decidido aceptar la recompensa porque no le parecían particularmente útiles las habilidades de Cell. Inesperadamente, en esta coyuntura crítica, las habilidades de Cell resultarían ser útiles. Esto se debía a que la composición genética de Cell contenía los genes de Freezer y su padre, King Cold. Y los demonios del hielo tenían la capacidad de sobrevivir en el vacío. Muy bien, anfitrión. La voz del sistema sonó al instante. Acompañada de una sensación de hormigueo por todo el cuerpo, el sistema indicó que la fusión se había realizado correctamente.
Un cúmulo de nuevos conocimientos inundó su mente en un instante. El destello final de Vegeta, el rayo de la muerte y la supernova de Freezer, el cañón destello místico de Piccolo, el rayo tridimensional de Tianxinan y otras habilidades. Pero estas habilidades le eran de poca utilidad a Goten por el momento. Lo único que le sería útil ahora mismo era la capacidad de Freezer y King Cold para sobrevivir en el vacío del espacio. Ja ja ja. El aura de Broly se hacía cada vez más fuerte, y el planeta se desmoronaba como un barco en un mar tempestuoso. Goten sabía muy bien que era hora de asestarle el golpe final. Aunque no pudiera adquirir el linaje del Super Saiyan legendario esta vez, no podía permitirse morir allí. Se acabó, Broly. Con este pensamiento en mente, Goten miró a Broly con una mirada extremadamente seria. En el siguiente segundo, su cuerpo apareció instantáneamente frente a Broly. La energía divina plateada condensada en su palma se dirigió al pecho de Broly. Sin dudarlo, y sin darle a Broly oportunidad de resistirse, la bola de energía salió disparada de su palma al instante. ¡Ah! Acompañado de un grito desgarrador, el cuerpo de Broly se desintegró y se disipó poco a poco bajo la energía divina. El aterrador impacto de energía provocó la explosión instantánea de todo el planeta. Al mismo tiempo, la voz familiar resonó en su mente. Din. Felicidades al anfitrión por adquirir el linaje legendario Super Saiyan más 5.000 millones de poder de combate. ¡Boom! En cuanto sonó la voz del sistema, el planeta también explotó y un hermoso fuego artificial floreció en la vasta extensión del universo. N/T, como se actualizó en el capítulo 15, cambié el concepto aquí, en lugar de los genes de Cell que obtuvo en ese capítulo, obtuvo las habilidades de Cell. Consideren la capacidad de los demonios de hielo para sobrevivir en el espacio como una habilidad y no algo biológico, para fines de la trama. Tuve que cambiar el concepto de genes a habilidad porque no tenía mucho sentido. Ese autor simplemente seleccionó lo que quería del linaje y no agregó otros elementos, como el linaje mutante de Freezer en Cell, etc. Capítulo 29. El fin de la amenaza verde malvada. ¡Boom! Los brillantes fuegos artificiales comenzaron a disiparse gradualmente, reduciéndose finalmente a polvo cósmico. El cuerpo de Broly desapareció. En ese momento, Goten, de pie en medio de la vastedad del universo, parecía tan insignificante como una mota de polvo. La explosión del planeta le había infligido graves heridas, haciéndole sangrar profusamente. Aunque poseía el poder de destruir un planeta en un instante, sobrevivir a la energía liberada por la explosión era algo completamente distinto. Si no hubiera logrado condensar una barrera de energía a tiempo, la onda expansiva de la explosión del planeta podría haberlo herido gravemente o incluso matado. No era una exageración. Goten desactivó inmediatamente su ultra instinto. Al instante se sintió extremadamente débil, como si toda su fuerza hubiera sido drenada de su cuerpo. Después de todo, usar el ultra instinto con su actual resistencia corporal consumía una cantidad significativa de energía física y también le infligía una tensión considerable. Además, la onda expansiva de la explosión también le había causado numerosas lesiones. Sintiendo la debilidad de su cuerpo, Goten sacó rápidamente otra semilla Senzu y se la metió en la boca. Tras masticarla varias veces, las heridas sanaron milagrosamente. Podía sentir claramente que la energía en su cuerpo parecía mucho más fuerte que antes. Era como si el poder estuviera a punto de estallar. Por fin me deshice de ese tipo. Sin embargo, este enfoque fue demasiado arriesgado. Incluso ahora, tras haber recuperado toda su fuerza, aún tenía miedos. Ese tipo, Broly, era más fuerte de lo que había imaginado. En su estado de ultra instinto, Broly había logrado resistir 2 ataques con toda su fuerza antes de poder derrotarlo. Por suerte, Broly no tuvo más tiempo para crecer. De lo contrario, era incierto si habría podido sobrevivir al final. Sin embargo, esta arriesgada aventura finalmente dio un resultado satisfactorio. Obtuvo lo que más anhelaba, el linaje del Super Saiyan legendario. Esto era lo que había venido a buscar. El poder de combate básico de 5.000 millones también había mejorado significativamente su fuerza. Tras fusionarse con el linaje del Super Saiyan legendario, le costaba imaginar lo fuerte que se volvería. Pero una cosa era segura, definitivamente no sería igual que ahora. El sistema ha detectado un linaje no fusionado, linaje del Super Saiyan legendario, desea el anfitrión proceder con la fusión. En ese momento, la voz del sistema volvió a sonar. En la columna de linaje de su plantilla personal, también aparecieron las palabras del Super Saiyan legendario, no fusionado. No, todavía no. Goten descartó la sugerencia mentalmente. Iniciar la fusión de linaje aquí era demasiado arriesgado. Con el linaje de los Super Saiyans legendarios involucrado, el resultado era impredecible.
Era evidente que este no era el entorno adecuado para tal fusión. Para que la fusión ocurriera, un lugar seguro era esencial para la tranquilidad. Muy bien, anfitrión. El sistema también respondió de inmediato. Entonces no hubo movimiento. En ese momento, Goten contempló el vasto e infinito universo. Una sensación de soledad lo invadió. Aunque había entrenado solo la cámara del tiempo hiperbólica durante un año, sabía que estaba en la Tierra en ese momento. Siempre que cruzara la puerta de la cámara del tiempo, podría regresar a la Tierra. Pero ahora, no sabía cómo regresar a la Tierra. Regresar a la Tierra no sería fácil sin una nave espacial. Por lo tanto, su plan actual era encontrar primero un planeta con signos de actividad biológica y luego encontrar la manera de regresar a la Tierra. Después de tomar una decisión, Goten desapareció en un instante. Mientras tanto, en el planeta del Kaio-sama, Goku y Gohan eran todos sonrisas. Porque Goten había sobrevivido. Y Broly había sido derrotado. Increíble, Goten. Goku apretó los puños con entusiasmo. Goten no solo se había encargado de Broly, sino que también había sobrevivido a la explosión del planeta. Goten, este niño, es increíblemente fuerte. La energía de Broly en ese último momento fue realmente poderosa. Papá, aunque te conviertas en Super Saiyan 3, no podrás vencer a Broly. Gohan también estaba lleno de emoción y anticipación. Podían sentir claramente el aura de Broly en ese momento. Era indescriptiblemente poderosa. Aunque Gohan había alcanzado la forma de Super Saiyan 2, sabía muy bien que Broly en ese momento definitivamente podría matarlo al instante. Se estimaba que ni siquiera la forma de Super Saiyan 3 de Goku era rival para Broly. Tienes razón, Gohan. Incluso si me convierto en Super Saiyan 3, es absolutamente imposible derrotar a Broly. Ese tipo es realmente demasiado fuerte. Pero ese chico, Goten, es el mejor. Se estima que su yo actual ha alcanzado un nivel que no podemos comprender. Goku asintió y luego les habló a todos con calma. El nivel actual de Goten era difícil de comprender. Antes, creían que la forma del Super Saiyajin 3 era realmente fuerte. Pero tras experimentar la batalla entre Goten y Broly, gradualmente se dieron cuenta de que el Super Saiyajin 3 no merecía ser mencionado delante de ellos dos. Parecía que aún les quedaba mucho camino por recorrer. TSH. Maldición. Maldito Kakaroto, padre e hijo me han superado. Imperdonable. El rostro de Vegeta estaba lívido de ira. Al principio, Goku era el único que lo había superado. Pero 8 años atrás, su hijo, Gohan, lo había superado. Ahora, incluso su hijo menor se había vuelto tan fuerte. Él, el eterno segundo, había caído directamente al cuarto puesto. Era tan irritante. Una vez que se calmó la conmoción, Piccolo finalmente intervino. ¿No se dieron cuenta? Ese niño, Goten, puede sobrevivir en el vacío del espacio. Si mal no recuerdo, los Saiyajin no parecen tener esa habilidad. Incluso si se convirtieran en Super Saiyajin, no podrían sobrevivir en el vacío del espacio. Pero Goten parecía estar completamente bien. Y avanzaba a una velocidad vertiginosa. Sí. ¿Cómo es posible? Los Saiyajin de verdad no pueden sobrevivir en el espacio. Goku también parecía desconcertado. Vegeta, a un lado, obviamente no entendía qué estaba pasando. Los Saiyajin no tenían esa habilidad especial. Pero Freezer y los de su especie sí. Quizás tenga algo que ver con el ki divino en el cuerpo de Goten. Mirando a la multitud perpleja, Kaio-san habló. Era normal que un guerrero con el poder de un dios sobreviviera en el universo. Capítulo 30. La llegada del supremo Kaio-san sin Ikibito. Goku y los demás asintieron, sin encontrar otra explicación. Espero que ese chico tenga mucha fortuna y sobreviva en el espacio, murmuró Kaio-san en voz baja. Aunque el carácter de Goten era diferente al de Goku y Gohan, siendo más decidido que ellos, sabía que Goten también era un buen chico y un guerrero formidable. Al derrotar a Broly, Goten había salvado innumerables planetas y criaturas en el cuadrante sur de la galaxia. Tranquilos todos, dijo Piccolo. Con la fuerza de Goten, presumiblemente podrá sobrevivir en el espacio. Goku y los demás tampoco siguieron observando a Goten. La fuerza actual de Goten los había superado con creces, dejándolos muy atrás. Oigan, sigamos entrenando, les dijo Goku a Vegeta y Gohan con una sonrisa emocionada. Al principio, pensé que el Super Saiyajin 3 ya era muy fuerte, pero ver la batalla de hoy entre Broly y Goten me hizo darme cuenta de que nuestra fuerza aún es muy débil. Esperaba con ansias conocer a Goten algún día y experimentar su poder por sí mismo. Varios asintieron con seriedad.
En los últimos 8 años, aunque su fuerza había mejorado significativamente, palidecía en comparación con la de Goten. El poder de Goten había estimulado enormemente el deseo de todos de entrenar más duro. Así, el tiempo pasaba día a día. Una semana pasaba en un abrir y cerrar de ojos. El Kaiosama y Goku también revisaban el estado actual de Goten cada 2 días. En ese momento, Goten llevaba una semana entera vagando por el vacío. Aunque el espacio era vasto e ilimitado, lleno de innumerables planetas, la distancia entre cada uno era de al menos cientos de miles de kilómetros. Por muy rápido que fuera Goten, no era tarea fácil ir de un planeta a otro. Además, buscar a tientas sin rumbo fijo aumentaba enormemente la dificultad de la búsqueda. La falta de comida y descanso también era un factor que aumentaba la dificultad en el espacio. Afortunadamente, Goten aún tenía 2 semillas del sándalo en su cuerpo. Estas semillas milagrosas no solo podían curar heridas, sino también recuperar la fuerza física al instante. En ese momento, en el vasto e ilimitado espacio, aparecieron 2 figuras. Una alta y otra baja, ambas con cabello blanco plateado. La baja medía solo 1.4 metros, con un mohawk blanco plateado, piel morada clara y un par de orejas largas. El más alto era un hombre corpulento con la cara roja y una larga cabellera blanca plateada que le caía por la espalda. Ambos vestían trajes extraños. Lo más llamativo era que los 2 hombres corpulentos llevaban pendientes. Kaisin-sama, mire rápido, parece que hay alguien ahí, le dijo de repente el hombre con la cara roja al hombrecillo que estaba a su lado. Sus palabras estaban claramente cargadas de sorpresa. Después de todo, no había muchas razas capaces de sobrevivir en el vacío del espacio. Este es el lugar más desolado y remoto del cuadrante sur de la galaxia. ¿Cómo puede haber alguien aquí? Vamos a ver, Kibito. El hombrecillo habló inmediatamente con seriedad. Quizás tenga algo que ver con la explosión de un planeta hace unos días. Los 2 tipos que aparecieron repentinamente en el vacío eran el supremo Kaioshin del séptimo universo y su asistente Kibito. Esta vez, habían dejado el reino sagrado de Kai para ir a la galaxia austral, principalmente para inspeccionar la destrucción de docenas de planetas. De camino, decidieron investigar la repentina explosión de un planeta que habían percibido hacía tiempo. En los últimos años, docenas de planetas en la galaxia austral habían sido destruidos inexplicablemente uno tras otro. Simplemente, en los últimos años, había estado prestando atención a los asuntos de Majin Buu. Así que no tenía suficiente tiempo para concentrarse en los asuntos que sucedían en la galaxia austral. Hace apenas unos años, recibió la noticia definitiva de que el malvado mago Vividi tenía un hijo llamado Babidi, quien poseía la capacidad de romper el sello de Majin Buu. Majin Buu era el miedo en su corazón. Mientras ese tipo rompiera el sello, era muy probable que el universo entero fuera destruido. Así que otras cosas no eran tan importantes frente a este asunto relacionado con la supervivencia del universo. Por lo tanto, en los últimos años, había estado investigando constantemente el paradero de Babidi. Pero no lo encontraron. Ahora era como un pájaro asustado todos los días. A veces, incluso tenía pesadillas, atormentado por la imagen de los otros 4 supremos Kai siendo asesinados y absorbidos por Majin Buu hace miles de años. De acuerdo, Kaisin-sama. Kibito asintió respetuosamente de inmediato. Entonces, ambos usaron la técnica de movimiento instantáneo y aparecieron frente a una figura. Es, en realidad, un niño. Sin y Kibito intercambiaron miradas de sorpresa al ver la figura que tenían delante. ¿Cómo puede un niño vagar solo por el espacio? El asombro de Sin era evidente. Y el niño que apareció frente a Sin y Kibito era, naturalmente, Goten, quien llevaba una semana vagando por el espacio. Goten también se sorprendió al ver al supremo Kaisin y a Kibito en ese momento. Son el Kaisin Sin y Kibito. Por fin. Estoy a salvo. Por supuesto, estaba sorprendido y emocionado a la vez. Se sentía como si se encontrara con sus propios salvadores. Porque conocer a estos 2 chicos significaba que ya no tenía que vagar por el espacio. Por fin, podía abandonar ese silencio sepulcral. Oye, chico, ¿quién eres? ¿Por qué apareciste en el espacio vacío? Kibito dio un paso al frente, miró a Goten y preguntó con seriedad. Rápido, sácame de aquí. Goten los miró a los 2 y, sin responder a la pregunta de Kibito, habló de inmediato. No quiero quedarme en este maldito lugar ni un minuto, ni un segundo. Después de vagar por el espacio durante una semana entera, su cuerpo no se sentía bien. Durante 7 días, no probó ni un bocado de comida caliente. Era una tortura para un Saiyajin. Ahora solo pensaba en salir de este lugar fantasmal y comer algo. N/T, actualización,
tuve que cambiar algunas cosas mencionadas en los capítulos 15 y 28 sobre el botín de Cell. El autor dijo que obtuvo las células de Cell, pero no creo que realmente obtuviera genes, porque de ser así, también tendría el linaje mutante de Freezer, el demonio de hielo. Pero no lo posee, así que probablemente el autor seleccionó cuidadosamente. Cambié eso a habilidades en lugar de genes/linaje. Si no lo has hecho, revisa las notas al final de esos 2 capítulos. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.